Buenas tardes. Bueno, estaba revisando aquí el WhatsApp y el primer mensaje que tuve con Alejandro fue por allá el 8 de agosto del año pasado. Desde el 8 de agosto del año pasado estamos soñando este encuentro y yo agradezco a Alejandro, que fue quien nos buscó desde la Cancillería para decirnos que el tema de migración segura es un tema muy importante, no solamente para el gobierno colombiano, sino para públicos como nosotros, personas que están estudiando en el área de lenguas o profesionales en las universidades. Entonces, Alejo, yo te agradezco que nos hayas buscado y que nos hayas tenido tanta paciencia, porque hacer este encuentro no fue fácil. Lo hemos tenido que aplazar varias veces, hemos tenido que reorganizar el formato varias veces, pero finalmente se dio. Alguien me preguntaba ahorita, bueno, digo que mi nombre es Jaime Usma, que yo soy el director de la Escuela de Idiomas, y que alguien me preguntaba ahorita cuál es el origen de este encuentro. Les quiero contar que en algún momento el coordinador de Relaciones Internacionales de la Escuela de Idiomas, de aquel momento el profe John Jairo Giraldo, me comentó que de Cancillería nos habían buscado con la intención de que empezáramos a explorar temas relacionados con migración, porque todo lo relacionado con migración es un tema de demasiada importancia para las personas que estudiamos lenguas, y que para la Cancillería sería muy interesante comenzar a hacer algunos pilotajes y algunos ejercicios donde en las universidades se empiece a hablar de este tema, porque usualmente no se habla de esto, pero muchas veces cuando nosotros conocemos una lengua extranjera o cuando somos profesionales nos vemos expuestos a situaciones donde podemos poner en riesgo nuestra integridad y caer en redes, por ejemplo, de tráfico de personas. Pero además, después lo pensábamos, y es que nosotros, como futuros profesionales en el área de las lenguas, debemos conocer de estos temas, no solamente por nosotros mismos, sino porque nosotros en nuestras clases o en nuestro ejercicio profesional nos vamos a ver expuestos a este tipo de asuntos continuamente. Entonces, lo mejor que podemos hacer es estar muy bien informados para poder saber qué decirle a otras personas. Entonces, ese es el propósito de este encuentro. Y lo que queremos hacer es a manera de conversatorio, donde podamos ir tocando algunos temas que son de mucha importancia. Le agradezco a todos los profes que aceptaron venir con sus estudiantes acá. Nosotros vamos a grabar el encuentro y lo vamos luego a montar en la página web. He recibido mensajes de varias personas que no pueden venir, pero que quieren luego tener la posibilidad de verlo. Agradezco también al equipo de CETI que nos permite tener la interpretación en lengua de señas colombiana. Y bueno, yo me haré por allí en caso de que también quiera hacer algunas preguntas, y le dejo el micrófono a Alia para que nos lidere la conversación. Bueno, muchas gracias, Jaime. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan aquí de manera presencial, pero también estas que se van a estar vinculando durante esta grabación. Pues bienvenidos, bienvenidas a esta conversación y a este diálogo, y pues gracias, Jaime, por darnos también todo este contexto de por qué estamos aquí. Creo que será el primero de muchos espacios para conversar, para dialogar. Muy seguramente también ustedes ya han hecho esas conversaciones en los pasillos, en las clases, en camino a su casa, en las conversaciones entre compañeros. Creo que la migración, más allá de ser una conversación, un tema de moda entre la institucionalidad, pues es algo que nos compete a todos como sociedad. La migración es inherente a los seres humanos, aunque también a algunos animales, también a otras especies, pero de manera particular somos también lo que somos producto de la migración o producto de esto de estarnos moviendo. Con esto entonces, pues agradecemos mucho a la Universidad de Antioquia, a la Escuela de Idiomas por abrirnos este espacio, en esta memoria que nos hace Jaime, bueno, desde agosto del año pasado, entonces ya hace ratico, realmente hace un año que estábamos pensando en esta conversación. Muy seguramente muchas cosas
A ese momento han cambiado, ya después de 12 meses, la dinámica migratoria en el mundo y particularmente en esta región de Latinoamérica también ha cambiado. Entonces, creo que también ahí tenemos unos grandes retos y desafíos para conversar. Eso realmente es un abrebocas en esta conversación y que pues quienes están aquí acompañando esta conversación en este bonito espacio de la Universidad de Antioquia, este bloque 10, que obviamente nos invita a la reflexión, al debate, pero también a la motivación a buscar y generar otras formas también del hacer, del ser, pero también de la intervención en sociedad. Con esto entonces, ya como muchos saben, soy egresada de esta bella universidad, Alma Mater, soy trabajadora social y pues en esta invitación también que nos hace Alejandro, pues un poco Alejandro en este ejercicio de que invita a la academia, pero pues también nos invita a quienes estamos participando en este ecosistema de la migración en la ciudad, particularmente en el departamento, en toda esta gestión de los flujos migratorios mixtos, entonces nos invita también pues a otras personas y mientras que ajustábamos también quienes podíamos estar, pues nos estábamos como programando para poder venir a conversar con ustedes, hablarles también de nuestras experiencias, pero también de esos retos y desafíos que tenemos como sociedad y que de manera particular pues también ustedes como comunidad académica, como estudiantes, pero también como hombres, mujeres, ciudadanos de este país, de esta ciudad, que es la segunda ciudad con más población migrante proveniente de Venezuela después de Bogotá. Este departamento, que es el segundo departamento después de Cundinamarca, con más población migrante, con vocación de permanencia. Eso también pues, nos habla en esas aristas de la migración, no solamente de las personas que se van, porque también son muchos los antioqueños que también han migrado, que se han ido a otros países, y un poco de eso teníamos experiencia en Colombia, de hablar de las personas que se iban o lo que llamábamos como un país expulsor. Muchas a razones del conflicto armado, muchas personas se tuvieron que ir, pero ahora, hace unos 6 años para acá, estamos hablando de que es un país receptor. Y eso también, cómo ubicamos a Medellín en el mapa del mundo. Y eso también ha hecho que entonces, obviamente, esté en los ojos de todo el mundo, de muchas nacionalidades, y aquí también una importancia de ustedes en la escuela de idiomas, que obviamente son los que se convierten también en ese puente de comunicación con otras nacionalidades, y bueno, que eso también es un gran aporte que tienen ustedes hacia la sociedad. Con esto entonces, para que vamos empezando en este diálogo, también nuestro objetivo es poder conversar en cómo generar factores protectores para hablar de una movilidad humana o una migración segura, ¿sí? Jaime lo mencionaba muy bien cuando nos decía hay unos riesgos importantes que tenemos todos y todas a la hora a veces de movernos, y a veces ni siquiera tenemos que cruzar una frontera internacional. A veces en el mismo país, en la misma ciudad, se presentan situaciones de tráfico de personas, de trata de personas, de tráfico de migrantes, y que pues particularmente con este fenómeno del tránsito que tenemos de población, no solamente proveniente de Venezuela, sino de otras nacionalidades, pues obviamente también nos pone en el ojo de muchos riesgos que podemos tener. Entonces la idea es que podamos conversar en este ejercicio sobre esos factores protectores relacionados con la movilidad humana. Pero antes de empezar a conversar con nuestras invitadas y nuestro invitado, sí quisiera que alce la mano quien sus padres o sus abuelos no son de Medellín. Ok, muchas gracias. Un poco con esto, que es una pregunta, uno podría decir muy simple, pero esa nos va hablando de cómo la migración, pues obviamente hace parte de nuestras historias. Muy seguramente, muchos tampoco nacieron en Medellín. Ahí entonces, ¿quiénes no nacieron en Medellín? Bueno, ya lo pueden bajar. Ahí un poco también esto nos va hablando de cómo muy seguramente ustedes están aquí pues producto también de un proceso de migración, o de pronto lo que más conocíamos o lo que más conocemos que le hemos llamado como desplazamiento forzado. Muy seguramente muchas de ustedes, muchas de sus familias pues han tenido que moverse
más un asunto forzadamente y pues que en estas formas de nombrar y los conceptos que nombramos como el desplazamiento forzado, que es ese movimiento que ocurre al interior de un país y que nos hemos nombrado como desplazados, ¿cierto? En esa condición, o que es una situación que atraviesan las personas, que no necesariamente las define, pero que es una categoría de las cuales son de análisis para enfrentarnos en este asunto de la movilidad humana. Ahí también entonces hablar que pues muy seguramente algunas de sus familias han sido desplazadas y han tenido que moverse, otras sí han tenido la posibilidad de tomar la decisión libre y autónomamente de decir, yo migro, ¿cierto? Yo me voy del pueblo, no sé, por decir algo, no sé, Ciudad Bolívar, y migro a la ciudad a estudiar, o migro a la ciudad a trabajar, ¿cierto? Y a veces esa posibilidad que nos da de tomar una decisión pensada con tiempo y planear ese viaje, ¿cierto? De organizar la maleta, qué ropita voy a llevar, si hace frío, si hace calor, cuál es la ropa más adecuada para llevar, preparar los documentos, si vamos a estar fuera del país, preparar entonces pasaporte, visa si es necesario, bueno, y todos los demás documentos que requerimos. Eso en esas migraciones que son de una manera organizadas, ¿sí? Muchas veces de esas formas son regulares y pues obviamente eso nos va ayudando a que sea una migración segura, aunque eso no nos garantiza. Pero también hemos encontrado, y eso hace parte de las formas de los estudios de estos fenómenos sociales contemporáneos, y es que pues también hay una migración forzada. Y es un poco también lo que queremos irnos acercando, por eso les decía, esto es un primer momento de muchas más conversas que tenemos que ir teniendo. Para esto entonces, les decía que la migración es un asunto pues inherente a todos los seres humanos y esta migración implica grandes retos y desafíos, tanto para los países de origen, de tránsito y de destino. Colombia, por ejemplo, en ese momento es un país de tránsito, de destino y también de origen, que eso un poquito más adelante nos lo va a aclarar también Alejandro en este ejercicio que se hace desde Colombia nos une y que también pues entender que la migración es un derecho. Con esto entonces quiero que podamos conversar con nuestros invitados, pero antes pues como nombrarles quiénes estamos aquí, aunque también aquí en la imagen están referenciando los nombres, pero pues quiero comentarles un poquito más de las personas que están aquí. Entonces tenemos a Paula Andrea Echeverry Sucerquia, ella es profesora de la Universidad de Antioquia, que está a mi lado derecho. Está Ángela Ramírez, que es la estudiante de 10º semestre de la Escuela de Idiomas. Está Ana María Quiroz Chalarca, que es especialista de participación comunitaria en el proyecto Integra USAID. Está Cora Estupiñán, aunque ustedes la ven ahí como Mailoris, pero pues en este mundo de la migración la conocemos como Cora. Bienvenida. Cora es una lideresa social y artista colombo-venezolana y hace parte de la junta directiva de Colmens, que es una organización de base comunitaria de venezolanos. Y está Alejandro Cardona Londoño, él es asesor CRORE. Los CRORE son los Centros de Referenciación y Oportunidades para el Retorno del Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería, como lo conocemos más comúnmente. Ellos entonces nos van a estar acompañando en esta conversación y pues que esperamos también que esta conversación sea bien interactiva y pues la idea también es que quienes van teniendo preguntas, inquietudes, sugerencias, las vayan a ir anotando para que entonces ahorita en el momento de las preguntas las podamos tener y pues podamos como establecer esta conversación. Hasta ahí entonces nuestros acuerdos en esta metodología de conversación y pues entonces vamos empezando con Alejandro. Alejandro les decía que es asesor CRORE para Antioquia y pues la idea también es que ustedes conozcan un poco más de quiénes estamos aquí y pues también que puedan dirigirse de manera especial a este auditorio tan especial. Bueno, muy buenas tardes. De nuevo, pues como muy contento y tranquilo de estar en mi alma mater. Soy antropólogo de la casa. Hablándoles un poquito como de qué me llegó o cómo llego acá, pues en un primer momento de mi profesión, muy del lado del arte y la cultura. He trabajado en 3 museos de la ciudad. Pues muy involucrado en este tema del patrimonio, de la apropiación cultural, de la memoria, de esta memoria pues con ese sentido, ese significado de peso mayor, no solo como algo retórico. Y bueno, poco a poco fui llegando al trabajo con comunidades vulnerables, con minorías,
de población en pobreza extrema, comunidades indígenas. Finalmente llego a trabajar con víctimas del conflicto. Esto yo creo que todos los que en estos momentos, o casi todos los que trabajamos en este tema de la migración, anteriormente trabajamos con víctimas del conflicto, y esto pues es muy significativo porque realmente transforma vidas. Por ejemplo, yo no fui consciente de que fui víctima de 3 hechos victimizantes hasta trabajar en este mundo. Entonces, es muy común que nosotros en nuestra vida cotidiana pasemos de manera muy superficial con ciertos fenómenos que nos pasan. Nos ocurrió con el conflicto armado, que sigue siendo una postura muy común de nuestra sociedad, pensar que no es con nosotros, que las víctimas están por allá y nosotros por acá. Y realmente eso no es lo que sucede. Tal vez sea una necesidad ética y civil que tenemos todos como colombianos, reconocer lo que ha pasado, tener memoria del conflicto, involucrarnos con eso. Y semejante situación está ocurriendo con el fenómeno migratorio. Hace 7 años veíamos esa oleada migratoria de los venezolanos como muy lejana. Hoy tenemos que estadísticamente 1 de 10 antioqueños es venezolano, son los nuevos ciudadanos de Antioquia. Entonces, esto es una invitación a que estemos más cercanos al tema, que reflexionemos y que empecemos a cambiar un poco, sobre todo con aquellas actitudes que son muy dañinas, estas que tienen que ver con relacionar al otro como un objeto de exclusión, dado el caso, los más extremos, ya que nos estamos acercando a unas políticas muy ultraderechistas, muy fascistas de erradicación y de eliminación al otro. Nuestra universidad no se ha caracterizado por eso, se ha caracterizado por ser la casa de todos, por representar a todas las clases sociales, a todos los grupos territoriales. Todos tenemos conocimiento de que no es una Antioquia, no es una el Paisa, es muy distinto el del Bajo Cauca, el de Urabá, el del Oriente, ¿cierto? Todos somos un montón de paisas muy diversos, y que sería ingenuo pensar de que todos vestimos de camisa blanca y sombrero aguadeño. Entonces, como una universidad diversa, yo creo que es un espacio que nos fortalece para pensar todo lo que nos pasa socialmente y territorialmente hablando, sobre situaciones que podemos considerar en un primer momento como problemáticas, pero que realmente son una oportunidad, y que podemos cambiar y transformar este pasado oscuro que hemos tenido. Y mi consideración frente a la diáspora venezolana es que ellos son una oportunidad para cambiar, para que cambiemos. Por ejemplo, son personas que no llevan un trayecto de guerra de 50 años, y no de cualquier guerra. La guerra que nos ha acontecido es una guerra con excesos, con horrores, con situaciones que no se las ha imaginado ni siquiera Hollywood, con todo su despliegue de efectos especiales y de cinematografía. Yo nunca he visto una película donde jueguen fútbol con una cabeza humana, ¿cierto? Algo muy común que ejercieron los grupos armados en su ejercicio de violencia y de teatralización del exceso, como dirá una profe también de la universidad. Así que la invitación en este espacio es que empecemos a reflexionarnos, a abrirnos, a cambiar, a tener una mentalidad más abierta de cuáles son las oportunidades de estas cosas que nos pasan social y territorialmente, para transformar a la misma universidad y a nuestro territorio antioqueño en un mejor territorio en términos de convivencia sana y pacífica. Gracias, Alejandro. Ahí nos vamos entonces adentrando a cómo comprender entonces este asunto de la movilidad humana, ¿cierto? Escuchaban que hablamos de migración, pero entonces hablamos de tránsito, pero también no sé si han escuchado también un concepto del refugio, y eso hace parte también de estas formas de entender la movilidad humana. Todos nos movemos, ¿cierto? Todos nos movemos. Lo mismo, en las cosas más sencillas, como por ejemplo en el área metropolitana. Muy seguramente muchos viven en Medellín, como ciudad Medellín, pero pues en esta ciudad grande que comprende el área metropolitana, pues puede que estudiamos aquí, pero vivimos en Bello, o vivimos en Itagüí, vivimos en La Estrella, vivimos en Barbosa.
el metro nos ha unido y eso pues hace que no tengamos como esa distinción de las fronteras sociopolíticas que hay en la división como de los municipios. Pero todos los días muchos de ustedes hacen ese ejercicio de migrar de una frontera a la otra en busca de trabajo o en busca pues de educarse. Entonces creo que ahí nos vamos todos los días, estamos en la movilidad humana, pero obviamente hay unas características y particularidades, pues Alejandro ya nos mencionó algunas, y que pues para nuestro país el conflicto armado ha atravesado mucho esas posibilidades de movernos. Ahí entonces, Alejandro, ¿cómo consideras que ha sido entonces la respuesta del Estado en relación a esta forma de entender la movilidad humana y pues en este concepto amplio que significa movernos, migrar, refugiarnos? Bueno, yo antes de responder como a estas preguntas, eh, quiero armar un desorden y es primero agradecer a la Escuela de Idiomas y allí quiero romper un poquito los actos protocolarios. Jaime, te voy a dejar de último. Y es hacer una mención especial a Maribel y a Bienestar de la Escuela de Idiomas, que finalmente, debido a su compromiso, profesionalismo, responsabilidad y orden, fue que se logra materializar este espacio. Y obviamente también la voluntad de Jaime, quien inmediatamente no solamente le vio la importancia al tema, sino que se vio personalmente muy interesado por ello y me relataba N historias que han sucedido en términos de migración no segura, por ejemplo, dentro de la escuela de idiomas, muchos docentes, increíblemente docentes de la misma escuela que se han trasladado por el hueco hacia Estados Unidos, que están en una situación irregular. Entonces, pasar de lo anecdótico a transformar e interiorizar la importancia de este tema me parece que es un paso muy importante que da la academia involucrándose en esta temática. Y bueno, el otro preludio, preámbulo, es que les quería leer un poema de Leonel Rugama. Él es un escritor que se desenvuelve básicamente en el periodo del conflicto de la guerra de El Salvador y Nicaragua. Eh, y bueno, este lo voy a estar utilizando a manera de metáfora durante el conversatorio. Se llama Miedosos apuñando lápices y cuadernos. El primer día que llegué a la escuela, llegué bañado, con ciertas ganas de llorar, viendo lentamente para todos lados, recostándome en postes y paredes. Ese día no jugué al cero, o pegue, o lepra, o coco, menos que jugar arriba a la pelota. Me quedaba con la boca abierta viendo a los niños viejos correr por todas partes. Ensuciaban su ropa, molestaban a los niños y se agachaban a la paja con la cara llena de sudor a beber cansadamente. Ponían la mano bajo el chorro. La campana tocó y los niños viejos corrieron y abrieron el chorro de la paja. Los niños nuevos no sabíamos qué hacer. Estábamos limpitos, bien peinados, miedosos, apuñando lápices y cuadernos. Y se armó un alboroto. Dos niños viejos se agarraron. Uno tenía la camisa amarilla con manchas de sangre en narices. El maestro llegó repartiendo coscorrones, pegó un grito y todos formamos filas. Llamó a los niños más grandes para que izaran la bandera. El maestro, las maestras y los niños viejos cantaron el himno. Los niños nuevos estuvimos callados, solo sabíamos persignarnos. El maestro habló sobre la batalla de San Jacinto, la independencia o el descubrimiento de América. Cuando pasamos al grado, los niños viejos nos empujaban. A la salida hubo muchos pleitos de niños viejos y niños nuevos. Ningún pleito terminaba porque pasaban señores que en vez de ver el pleito, separaban a los niños preguntándoles si eran perros o cualquier bicho feo. Varios años después pasé a ser un niño viejo. Molestaba y me burlaba de los niños nuevos. Algunos lloraban y prometían acusarme con su mamá. Y también dejaban caer el lápiz o el cuaderno para verle las piernas a la maestra. La maestra leía los ríos de Guatemala o explicaba la división entre 3 cifras. Unos contaban que le habían visto el calzón y hasta los pelos. Todos amábamos a la maestra, pero la maestra se casó con un señor. Bueno,
Durante mis intervenciones van a descubrir por qué le leí este poema, pero en un abrebocas básicamente tenemos que emigrar nos sitúa frente básicamente valga la redundancia, esa situación que nos describe el poema, y es que nos deja en un lugar de niños nuevos, nos deja migrar a cualquier lugar, sea de manera regular o irregular, nos va a dejar desprolijos de ese pedacito de tierra, ese ombligo, esa isla a la cual nosotros nos afirmamos y creíamos estar llenos de certezas frente a un lugar distinto que puede ser climatológicamente, pero que sobre todo siempre va a ser diferente por los niños viejos, por aquellas personas que van a ser otro mundo, otra cultura, otra forma de pensar, otra forma de hacer, otra forma de vivir, otra forma de pensar. Y es que acá en la misma universidad tenemos un instituto dedicado a este tema y es el Instituto de Estudios Regionales, y cómo a partir del territorio no es solamente un espacio físico, sino que el territorio también es un territorio pensado, un territorio vivido y un territorio sentido. Y a partir de allí, qué tan fijos estamos como niños viejos, cómo recibimos a los niños viejos, a los niños nuevos, si la idea es agarrarnos hasta que tener la camisa manchada de sangre de narices, ¿cierto? O si por el contrario acogemos, que es una palabra clave dentro de esta temática. Y es que les quiero hablar un poquito de este concepto de movilidad humana. Movilidad humana lo descubrimos con nuestra abuelita Lucy, esta Australopithecus afarensis. Salimos todos del África y nuestra característica humana es ella, es que nos movemos. Nosotros no sacamos raíces físicamente hablando bajo nuestros pies. Eh, Simplemente pensamos y recreamos el mundo a partir de la movilidad, a partir de su dinámica. Y no hay experiencia más transformadora para un ser humano que el viaje. Así sea un viaje paseo, un viaje de estudios, un viaje de trabajo o un viaje con vocación de permanencia. Nuestros patrones culturales y nuestros ideales de proyecto de vida se han transformado bastante. Hoy día en instituciones educativas yo les pregunto a la comunidad, bueno, ¿quiénes se quieren quedar toda la vida acá? Levante la mano. Bueno, hagamos el ejercicio. ¿Quiénes quieren permanecer el resto de la vida acá en Antioquia? Bueno, miren la importancia del ejercicio. Tenemos menos del 5% de los asistentes que están creando su proyecto de vida dentro de este territorio. Usted le preguntaban esto a sus padres y ascendencia y todos dirían, no, yo me quiero quedar toda la vida acá, me quiero casar joven, me quiero tener hijos y quiero comprar una casa y vivir toda la vida en ella y desarrollar una vida familiar y ser un típico paisa, ¿cierto? Bueno, eso de agarrar rayas por la cola, preñas locas y mutilar calvos es parte de otro imaginario, pero por lo general hemos sido muy ambiguos porque aunque tenemos o tuvimos mejor una vocación muy colona y por ahí hay imaginarios de que encontramos salsamentaria y revoltería a los paisas en cualquier lugar del mundo, pues podemos observar las transferencias, la transformación en estos patrones culturales. Hoy día la mayoría de ustedes no se quiere casar joven, muchos no quieren tener hijos, salvo si son peludos, no quieren comprar casas, sino que por el contrario ser un ciudadano del mundo, un concepto que es pues muy nuevo y que refiere el desapego y el desarraigo precisamente a ese lugar de origen. Entonces, la movilidad humana entendido como tal es un concepto y más que un concepto es una característica humana, bien lo mencionaba Dalila, pero que en nuestro caso menciono a Colombia, no comenzamos a pensar y a afrontar los fenómenos y los cambios simplemente cuando los tenemos encima, y es que somos muy tautológicos en la medida que siempre nos damos cuenta después. Y nos damos cuenta después de que teníamos una diáspora y un exilio
venezolano masivo y que ya eran nuestros nuevos ciudadanos, hasta que ya los empezamos a ver y a convivir con ellos en todas partes. No nos dimos cuenta de que había una guerra en Colombia hasta que vimos inundadas las calles de desplazados, que incluso no los llamábamos víctimas del conflicto, sino simplemente desplazados. La incapacidad de nombrar las cosas por lo que son, una característica bien colombiana también para evadir los problemas. Y en esa medida, pues así ha operado también el Estado. El Estado es un Estado que se ha caracterizado por mitigador, por afrontar las situaciones cuando ya los medios de comunicación lo tienen inundado. Y frente a esto, pues Colombia tenía una política migratoria bastante floja, eh, aunque digamos mi área, que es la atención de colombianos retornados, esto también surge por una coyuntura global, y es que con la crisis financiera de los Estados Unidos por allá en el 2008, el país imaginó, o el gobierno Santos en ese momento imaginó que se iba a venir una oleada de colombianos que, por lo general, como decía la Lila, nuestro país fue expulsor de colombianos por excelencia, debido pues en su mayor parte por el conflicto armado. Es muchos docentes de la Universidad de Antioquia, muchos estudiantes tuvieron que pedir asilo en otro país debido al conflicto. Es extraño, por ejemplo, que la universidad no sea una víctima colectiva. Nosotros, las universidades, como un objeto de victimización, tenemos la Universidad de Córdoba, que es objeto de reparación por parte de la UARIP como, como víctima del conflicto. Entonces, vemos que estamos acostumbrados era simplemente a sacar a las personas que estaban en riesgo, y se nos viene esa nueva forma de pensar, no, es que primero vamos a recibir todas esas personas que se fueron. Entonces aparece la ley retorno para intentar estabilizar a esas personas económica, política, social y culturalmente de nuevo al territorio. Y tras 4 años de tener una oleada de migración venezolana, aparece la política integral migratoria, que todavía no ha sido implementada. Entonces, el Estado, como les digo, no se hace de la vista gorda, pero sí encontramos que la reacción del Estado maneja tiempos estatales, y eso tal vez sea una de las responsabilidades. Y volviendo al tema del conflicto, en el cual el actor, uno de los principales actores y responsables de haber tenido una guerra tan larga, es el mismo Estado como protagonista, con sus tiempos, con su falta de presencia, con su inoperatividad. Sin embargo, tenemos una voluntad política como Estado de atender el fenómeno, pero una vez empezamos a pensar que, bueno, dejamos de ser un país expulsor y empezamos a recibir gente, se viene esta situación del Golfo de Urabá y del tampón del Darién. Ay, ¿cómo así? Vamos, entonces en un 2x3 tenemos todos los fenómenos migratorios complejos, que es expulsor, receptor y población de tránsito. Y es que, a modo de cascarita, yo suelo preguntar, ¿la migración es un problema? ¿La migración es buena o es mala? Bueno, y esto es a modo de cascarita, porque esto no es un problema y tampoco es una oportunidad, es ambas, y es la manera como lo hacemos. Y por eso es importante este espacio, porque si la mayoría tiene una vocación migratoria, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cierto? Y hay veces uno habla muy coloquialmente y muy ramplonamente en un pasillo con un café, no, yo me voy por el Darién y de una vez conozco al jaguar, yo qué sé. Pero eso no es tan fácil, ¿cierto? Y realmente una migración en tránsito y lo que nos está aconteciendo en estos momentos en el Golfo de Urabá es una situación bastante compleja, porque desborda, por ejemplo, la capacidad instalada de los territorios. Y esto no solamente en respuesta del mismo Estado frente al fenómeno, sino de la sociedad en general. Tenemos que la población de Necoclí es de 5.000 habitantes, pero no estoy hablando del casco urbano, estoy hablando de toda la población de Necoclí. Y hay veces que se ven represadas en las playas de Necoclí 2.000 a 5.000 migrantes, que hemos tenido ese tope, en donde desbordan en términos sanitarios y conlleva unas situaciones de salud pública y de seguridad bastante complejas. Entonces, de ahí
tenemos que hay una voluntad importante del Estado de afrontar estos fenómenos. Sin embargo, el Estado se sigue comportando como un niño nuevo, ¿cierto? Sabiendo que debiera ser el niño nuevo, no el que agarra puños a la salida del niño nuevo, ¿cierto? Pero es importante que también como sociedad, también como academia, presionemos estas figuras para intentar lograr una respuesta más eficiente frente a esas transformaciones sociales y territoriales que nos acontecen. Y de ahí pues la importancia que no estemos siempre en diálogo los mismos con los mismos y que no hablemos desde unos lugares seguros y de conformidad. El país siempre ha sido encerrado en medio de montañas, de tener un cabestrillo, del país es el rey, el país es el putas de aguadas. Y si nosotros somos, me disculpa lo vulgar y lo coloquial, y si nosotros somos lo más chimbita de Colombia, pues bueno, ¿qué clase de gente nos está llegando? Entonces, a per se tenemos un comportamiento exclusivo, mezquino, arrogante, y la invitación es a que dejemos la bobada y empecemos a desestructurar esos pensamientos que nos han hecho crear una fama incluso malsana. No sé, los que han ido a la costa y han intentado pedir una rebaja en algún producto, ¿cierto? ¿Cómo es el comportamiento del costeño frente a décadas de estafa que les aconteció por parte de los antioqueños? Que bueno, ganamos esa fama no por nada. Entonces, la invitación es que nos involucremos con estas temáticas como universidad pública. Hemos tenido esa característica y es nuestro compromiso de transformar nuestra sociedad, de no vivir en una burbujita, sino intentar también transformar esas realidades desde muchos escenarios. Y bueno, para redondear un poquito, la invitación es también a acompañar a un Estado que no ha sido fuerte en la respuesta frente a los fenómenos que les ha acontecido una transformación dramática de la realidad social y intentar desde los lugares que nos toque, en términos, ya muy pronto ustedes, en un par de añitos también, ya, y por ejemplo la compañera Ángela, en menos de un semestre ya será graduada ya de sus lugares como profesionales y como egresados de una universidad pública y como egresados como de la Universidad de Antioquia, ¿qué papel vamos a jugar frente a estos cambios sociales, cierto? ¿Vamos a asumir una posición mezquina o realmente vamos a querer transformar el mundo? Y porque si dejamos estos temas simplemente, por ejemplo, a merced del Estado, las transformaciones no solamente van a ser muy paulatinas, sino que van a ser con tiempos del Estado, o sea, a paso de tortuga, con mucha burocracia, con muchos impedimentos, con mucha oposición. Entonces, la idea es que logremos cambiar estas realidades y afrontar todos estos cambios que nos acontecen. Gracias, Alejandro. Bueno, realmente en este tema hay mucha tela para cortar y entender pues, los flujos migratorios mixtos, estos que vienen, que van, que transitan, pues obviamente también nos llevan a ir a pensar en que tenemos que tener otros espacios de conversación, obviamente haciendo unas profundidades en ciertas temáticas que pues para muchos sea de su agrado. Con esto para decirles que en diciembre del 2018 se firma el Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular. Esto es un espacio y un acuerdo que generó la Organización de las Naciones Unidas con aproximadamente 150 países que firmaron este Pacto Mundial por la Migración ordenada, regular y segura, y que eso permitió también pues, empezar a identificar y a reconocer pues, que en el mundo estábamos en este fenómeno de la migración y que era necesario pues, que los estados empezaran a hacer su aporte, a pensar en generar políticas para poder atender, para poder acoger a las personas que llegaban, que transitaban, pero también que se trasladaban o que salían. En ese asunto, la cooperación internacional pues, tiene un papel súper importante en cómo gestionar la migración, cómo gestionar los flujos migratorios mixtos, y por eso tenemos a Ana María Quiroz. Ella hace parte del proyecto Integra de USAID como Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que acompaña
pues varias iniciativas, particularmente pues en Colombia, en este ejercicio de poder gestionar la migración proveniente de Venezuela. Con esto, Ana, pues antes también de que puedas como contarnos un poco de lo que hacen en este proyecto Integra, que busca también la posibilidad de que generemos acciones de integración, pero también de cohesión social con la población migrante, no necesariamente toda de Venezuela, aunque es una gran cantidad de personas migrantes que tenemos en la ciudad, el 9% de la población que hay en Antioquia, pues particularmente en Medellín, es migrante. Eso ya les contará Ana María también unos detalles con respecto a esto, pero que pues la invitación que tenemos desde la voz de la cooperación internacional, que muy seguramente también será o es para algunos que tal vez puedan estar ya laborando en estos escenarios, pues la cooperación también se convierte en uno de los espacios de oferta laboral que tienen ustedes como estudiantes y como egresados de la Escuela de Idiomas. Y con esto entonces tenemos para Ana María. Sí, pero entonces te voy a hacer una pregunta para que de una vez allí, y es, bueno, ¿cuál es el papel de la cooperación internacional en el territorio y cuál es la percepción de los fenómenos migratorios, ¿cierto? De estos que llamamos consolidados, que son los expulsores, y los emergentes con esos receptores de tránsito, pues particularmente en el territorio antioqueño, como les decía, Antioquia es el segundo departamento con más población migrante, aunque particularmente de Venezuela entran es por Cúcuta, ¿cierto? Norte de Santander. Pero Norte de Santander no agrupa una gran cantidad de personas migrantes con vocación de permanencia, sino que es un lugar de tránsito, pues por eso es la particularidad que tiene Antioquia también en este análisis, en este estudio y en estas formas de acoger y integrar. Ana, te escuchamos. Gracias, Dali. Buenas tardes para todas, todos, todes. ¿Cómo están? Bien. Me alegra, gracias por la invitación a Jaime, Alejandro, que nos pudo convocar aquí a esta conversación. Como les decía Dalila, yo soy Ana María Quirós, soy psicóloga de formación, con estudios en paz y desarrollo territorial, en género, he sido defensora de derechos humanos, vengo trabajando casi alrededor de 24 años en organismos internacionales y de cooperación. Arranqué trabajando muy de la mano primero con la Cruz Roja Colombiana y eso me llevó a recorrer varias zonas del país en un momento en el que el conflicto, como lo decía Dalila, era bien complejo. O sea, hacia el año 2000, cuando habían una cantidad de afectaciones en el marco del conflicto armado, y fui recorriendo, tuve la oportunidad de estar en el Pacífico, en el Chocó, en Tumaco, en Córdoba, en el Urabá antioqueño, de vivir varias partes del territorio y de entender también cómo era esa migración que venía por parte del conflicto armado que tejía y que llevó a Colombia durante tantos años, como decía Alejandro, a tantas victimizaciones de tantos y tantos colombianos. Ahorita estoy trabajando con el proyecto Integra de USAID. USAID es la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional. Yo llevo trabajando alrededor de 10 años con ellos, en unos programas primero de derechos humanos y ahora desde el 2022 trabajando en un programa que se llama Venezuela Respuesta e Integración. Cuando me pregunta Dali qué es la cooperación o cuál es el objetivo de la cooperación, pues en Colombia se encuentran pues organismos internacionales que están todos bajo el mandato o las organizaciones del sistema de Naciones Unidas y los que son de cooperación, que en este caso para la organización es que trabaja en línea del desarrollo, ¿cierto? Con la llegada de la diáspora venezolana, pues urge la necesidad de trabajar en asuntos que tuvieran que ver con la integración. Dalila y Alejandro han hablado de momentos de esta migración grande que se ha dado en la población migrante y muchas de las organizaciones internacionales en un gran trabajo que venían haciendo y desempeñando, pues se concentraron obviamente en esos primeros asuntos de la asistencia humanitaria, que era de resolver la necesidad del día a día, de la necesidad de techo, de comida, de apoyar esos esfuerzos en asistencia humanitaria. Pero había que empezar a pensar en unos asuntos ya de consolidación, es decir, Colombia empezó a avanzar
el gobierno colombiano empezó a avanzar en el establecimiento de un marco regulatorio que permitiera a esos casi hoy, voy a dar algunas cifras, 2.808.000 personas migrantes provenientes de Venezuela se encuentran en nuestro territorio, de un universo de alrededor de casi 8 millones de venezolanos que han salido en los últimos años del país. Eso ponía unos retos. Primero, en esta migración, Dali lo decía, Alejo lo decía, que cuando se crea la política migratoria en Colombia, está aunado por esa burbuja inmobiliaria que pasó en los Estados Unidos, que pensaron que se iban a regresar, pero también sucedía algo muy significativo, era que se estaba estructurando la ley de víctimas y de restitución de tierras en nuestro país, y por primera vez se da un reconocimiento a esas víctimas del conflicto armado que tuvieron que salir del país a causa de este. Entonces también se ponía de manifiesto un marco normativo que permitiera entender dónde estaban nuestros connacionales, que como bien lo decía Alejo, como lo decía Ali, tuvieron que huir. Muchos colegas de la Universidad de Antioquia que tuvieron que partir por las condiciones, por las amenazas, por las desapariciones que hubo de otros colegas, etcétera, y una cantidad de hechos victimizantes ponía de manifiesto eso. Entonces, cuando viene la cooperación que hace es acompañar, es el esfuerzo. Nosotros no somos los responsables de las respuestas que tiene que dar el Estado colombiano en cabeza del gobierno nacional, sino que cooperamos esos esfuerzos que hacen frente en este momento la integración. Ahorita les mencionaba, la primera respuesta fue en términos de la asistencia humanitaria y venía a nosotros en términos de hablar entonces de la integración. Si hoy existe un marco regulatorio para garantizar derechos, para garantizar que los migrantes provenientes de Venezuela tengan un estatus regular en Colombia, pues eso necesitaba y necesita unas apuestas institucionales que permitan efectivamente en avanzar, y aquí mi primer mensaje es en entender la migración como una oportunidad, ¿cierto? En esa migración ordenada y segura es entender que hay una oportunidad para la migración. Desafortunadamente hemos sido xenófobos, ¿cierto? Y una palabra de moda, ¿las han escuchado? Sí, y es algo que vemos lo vemos muy presente. Siempre que tengo los diálogos y hemos conversado, por aquí tengo algunas amigas migrantes, siempre lo decimos, muchas de las mujeres migrantes, de muchas de las personas migrantes que llegaron a nuestra ciudad, lo hicieron, y por eso les decía ahora, Medellín no fue atractivo en un principio para venirse. La primera ola migratoria, cuando empezó a salir la población proveniente de Venezuela, salió al sur del continente, fueron a Chile, fueron a Perú, fueron a Ecuador. De hecho, Ecuador abrió un estatuto temporal para los docentes. El Ecuador fue muy inteligente y dijo, venga, porque si los están sacando de Venezuela o ellos están saliendo, yo necesito docentes en mi territorio, y les abrió la posibilidad a los docentes venezolanos de tener un estatus regular. Y aquí otra frase, nunca hay ilegales, para que entendamos ese término, porque muchas veces se dice, y muchas veces lo hemos hablado, es que mi primo está en los Estados Unidos de ilegal, ¿cierto? Es que mi tía está ilegal en los Estados Unidos, ¿cierto? O en España. Todavía no tiene papeles. La palabra ilegal no existe. No se está ilegal o ilegalmente en un territorio, ¿cierto? Se está de forma regular o de forma irregular, que por eso hablábamos de este pacto de promover una migración ordenada, y es que se establezcan esas condiciones para la migración ordenada, que implica entonces los desafíos de la regularización. En este caso en Colombia entonces se avanza en un estatuto de protección temporal para la población migrante venezolana, y esa población migrante que había empezado a irse para Chile, para Perú, empezó a encontrar otras condiciones que hoy persisten, de violencias, de xenofobia, de falta de oportunidades. Abrieron unos, por así decirlo, estatutos, por ejemplo en Chile, pero lo cerraron rápidamente, y eso empezó a generar una cantidad de cosas, y el voz a voz empezó a hacer efecto. Los primeros migrantes que salieron de Venezuela salieron hacia el Caribe colombiano, pero salieron hacia el Caribe colombiano porque eran familias mixtas. El papá que se había ido hace 30 años para Venezuela, ¿cierto? O la mamá, o aquí dejaron a la abuela, aquí dejaron. Entonces empezaron a migrar hacia la costa norte, y veíamos cómo empezaron entonces, que ahí viene mucho el trabajo de mis dos colegas, empezaron a retornar colombianos
nacionales nuestros que se fueron hace tantos años del país y que inclusive, siempre pongo este ejemplo, que cuando regresaron, muchos de ellos regresaron y no se sentían ni de aquí ni de allá, porque de allá salieron huyendo y llegaron aquí, tenían acá hay mucho pelado joven, aquí hubo una cédula que era, pero nosotros los que estamos más viejitos lo sabemos, había una cédula que era blanca con negro. ¿Sí se acuerdan? Algunos la conocen, algunos asientan la cabeza. Llegaron con esa cédula, una cédula que ya no era un documento válido, pues sí es válido de identificación, pero que tenían que hacer entrar. Entonces, miren la primera barrera. Llegan, se ubican por allá, se ubican en Bogotá. Ahorita Gali decía, es que pasaban por Cúcuta, pero hubo un momento que se cerró la frontera y no pudieron pasar por Cúcuta ni por los puestos fronterizos autorizados. Entonces, muchas de estas personas tuvieron que pasar por trochas, enfrentando muchos riesgos. Y aquí pongo de sintonía otro tema y voy combinando esto, los fenómenos emergentes y consolidados que me están preguntando, porque muchas personas migraron por las trochas sin documentos porque se los quitaron, porque tenían que huir y no podían sacar ni una cédula venezolana, no podían sacar un diploma de estudio, no salían con la ropa que tenían y tenían que llegar y buscar cómo llegar a un lugar de origen. Entonces, en ese voz a voz, al principio empezaron a caminar. En algún momento a ustedes les tocó haber visto por toda la regional, ver grupos y grupos de personas caminando. Les tocó en algún momento, hace un par de años. Bueno, pasaban caminando, pasaban derecho. Empezaron en el voz a voz a decir que Medellín se parece a Caracas, ¿cierto? Y Dayana se ríe, es que Medellín es muy parecido a Caracas. Entonces ellos empezaron a ubicar en Medellín y dijeron, es que la gente es amable, la gente es acogedora, pero también empezamos a entender que hay xenofobia, ¿cierto? Y cada rato vemos expresiones, que están los venecos. Entonces, por ejemplo, la criminalización de la migración. Entonces hay un homicidio y si lo comete un migrante, presuntamente un migrante, entonces decimos es que todos los venezolanos son los que están robando en Medellín, atracando en Medellín, haciendo violaciones en Medellín, cuando si nos vamos a las estadísticas no es así, sino que hemos criminalizado eso. Entonces eso genera otros asuntos, pero también genera asuntos de los desafíos de la integración y de la cohesión social. Es que ¿quién no ha parrandeado un 24 de diciembre en la casa de la abuela, del tío, de la tía? Todo, ¿cierto? Entonces llegaban los migrantes y vivían al lado de nosotros y empezaron a poner bulla a las 2 de la mañana, pues, o rumbear, como todos, pero ahí sí era un problema, pero no era un problema cuando nosotros nos tomamos hasta la agua de las matas, 24, 25, 26 de diciembre, ¿cierto? Entonces empezaron a generarse estos asuntos y se empezó a generar también xenofobia. Hay altos niveles de xenofobia. Sin embargo, como decía Dalila, hoy tenemos 237.000 personas migrantes provenientes de Venezuela viviendo en Medellín, que equivalen casi al 9% de la población. ¿Eso qué trae? Unos desafíos en esa migración ordenada, en esa integración, y es el generar políticas públicas. Entonces hablábamos de una arquitectura institucional dado ese marco regulatorio que hoy existen. Hoy los migrantes en Colombia hasta el 2022 pudieron acceder a un documento de identificación que se llama el PPT, ¿cierto? Y en ese PPT, ¿qué pasa con ese PPT? Pueden acceder a todos los derechos que tenemos nosotros, cualquier colombiano o colombiana. La única diferencia es que no pueden votar, ¿cierto? Votar, o sea, elegir y ser elegido un cargo, un alcalde, un gobernador, no, eso no lo pueden ejercer, ¿cierto? Porque para eso hay otro proceso en el término de la regularización. Entonces, desde la cooperación que hemos hecho, hemos acompañado esos esfuerzos que hace el Estado colombiano para todo ese marco regulatorio, pero para avanzar en entender la migración como una oportunidad. Eso nos pone desafíos muy grandes porque hay que acompañar, por ejemplo, el cierre de brechas y de barreras institucionales que hoy se presentan, por ejemplo, en una migración feminizada. La mayoría de los que migraron son mujeres, de ese 237.000, 119.000 son mujeres y niñas. Eso pone unos desafíos. Muchas de esas mujeres pasaron por esas trochas y fueron violentadas
fueron víctimas de violencias basadas en género, pero fueron víctimas de violencias basadas en género en Venezuela. ¿Y eso qué pasó? Y eso muchas de ellas lo naturalizaban. De hecho, muchas, cuando empezamos a trabajar con ellas, no entendían esa cantidad de palabras, de dialectos que tenemos los que trabajamos en estos, que las BBG, que sí, que las violencias basadas, ellas no entendían eso. Todavía, dice Cora, porque allá no lo tenían, pero cuando llegaron aquí empezaron a entender que hay unas rutas, que hay unas cosas, empezaron a entender, es que yo en Venezuela también fui víctima de violencia basada en género, o la población LGBTIQ+. Mucha población LGBTI salió de Venezuela porque tenía que llegar a Colombia, donde era un estado garante de derechos, donde hay matrimonio igualitario, donde es factible, perdón la expresión coloquial, salir del closet, porque allá no se puede salir, ¿sí? Entonces llegan a un país como Colombia, pero llegan a enfrentar otros riesgos. Acá se pueden casar, pueden decir abiertamente que soy lesbiana, gay, trans, bisexual, etcétera, pero aquí me matan. Entonces empezó a enfrentar otros riesgos y por eso entonces trabajamos apoyando los esfuerzos institucionales que se hacen para generar unas condiciones que permitan entender que la migración es una oportunidad, y eso pasa por trabajar en el sector financiero. O sea, que un banco como Nequi, como Bancolombia, como Avivienda, te acepte ese PPT como un documento de identificación, pero más allá de eso, que te preste recursos para emprender, ¿sí? Porque hay desafíos en términos de la informalidad, del acceso al empleo. Pero si nosotros nos pensamos en las cifras y en la derrama económica que trae la población migrante con vocación de permanencia en la ciudad y en el país, es mucha. Estudios del Banco Mundial establecen que el aporte al PIB, al Producto Interno Bruto, va a ser grande al 2030, si pensamos en una migración consolidada, ordenada, segura, pero eso hay que avanzarlo. En el 2022 la derrama de IVA fue de 380.000 millones de pesos aportados por la población migrante. Es mucha plata. Si uno pensara, si pensamos en términos de la salud, del cómo contribuyen a la salud, en un sistema de seguridad social que es tan complejo, con temas de la pensión, por ejemplo, ¿cierto? Cada vez, sobre todo ustedes los jóvenes, van a tener más desafíos para querer tener hijos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces necesitamos esa población joven también cotizando al sistema de seguridad social, y muchos de ellos en edad productiva, pero que no encuentran oportunidades. En la escuela tienen compañeros migrantes venezolanos, no hay ninguno, pero eso podemos, pero tienen un amigo venezolano o venezolana, sí. Hay un vecino, una vecina. Mire que Alejo les decía, 1 de cada 10 migrantes en Medellín, de uno de cada 10 de los habitantes de Medellín son migrantes. Es un desafío para nosotros también hablar de integración, de acoger. Sí, así como nosotros nos fuimos, porque Medellín fue expulsora, pero Medellín también fue receptora, ¿cierto? Durante la época duras del conflicto armado, pues Medellín recibía población afrodescendiente, población indígena, pero además también Medellín expulsó, y lo más terrible y es que Medellín expulsó dentro del propio territorio, porque a raíz de lo que sucedía en Medellín es que en el marco de la ley de víctimas empezamos a hablar de desplazamiento forzado intraurbano, porque de la 13 me sacaban para la 8 y viceversa. Entonces es un desafío, la invitación es entender que la migración es una oportunidad, es una oportunidad también. Muchos de ustedes, y ahora en la primera pregunta que Dalila les decía, muchos de ustedes dentro de sus proyectos de vida dirán, yo quiero quedarme, no, yo hago mi vida acá, me hago mi proyecto acá. Muchos dirán, no, yo salgo y sobre todo ustedes que estudian idiomas, no, yo quiero irme para Canadá, yo quiero migrar a Brasil, yo quiero migrar a otro país. El mensaje es, ¿cómo va a ser esa migración? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos desafíos? Ahora Alejo decía, muchos cruzando por el Darién, pero eso implica unos riesgos inconmensurables, invaluables, que uno diría, pues ojalá lo piensen, porque el migrante venezolano, cuando uno les pregunta por qué se va a meter al Darién, dice, es que yo ya no tengo nada que perder.
¿cierto? Ya lo perdí todo y es la desesperanza y son los riesgos, pero lo que pasa por allí es muy complejo y los riesgos para las mujeres, para la niña no acompañada. Hay mucho niño y niña que hoy está viajando solo porque sus papás ya están en Estados Unidos. Entonces primero viajan y los sueltan. Y hay redes de tráfico de personas, hay redes de trata de personas. Desafortunadamente Medellín, y siempre lo digo de esta manera, pasó entre comillas, ser exportador de trata, es decir, cuando veíamos en noticias que se capturaban redes de trata de personas en Panamá, en Ecuador, en España, las víctimas eran mujeres de Medellín o del eje cafetero, han visto noticias, ¿cierto? Pero ya no, ya en Medellín hay redes de trata para ser explotadas acá en la ciudad. Hablamos de que el año pasado del porcentaje de víctimas de trata de personas en Colombia, alrededor del 36% de las víctimas de trata eran mujeres y niñas. Entonces eso pone otras dimensiones de esos retos y esos desafíos para entender que hay que trabajar con la institucionalidad, con los esfuerzos que está haciendo. No podemos decir que ha sido fácil, pues es que Colombia, como lo han escuchado, venía de ser expulsor a ser un país receptor que no estaba preparado para eso y no tenía unas políticas públicas para eso. Hoy ha venido avanzando y el rol de la cooperación ha sido precisamente venir a acompañar, a fortalecer esos ejercicios de gobernanza migratoria, de entender que hay esos fenómenos, de que hay que prepararse para los que se están quedando, pero también que hay que actuar frente a los que están cruzando en esas migraciones en tránsito. Hay un término que acuñado desde el marco internacional y es los tránsitos varados. Y es personas que están tratando de migrar, que no han podido, pero que se quedaron varados en Necoclí, o están acá en Medellín, o están en Dabeiba, o en Santa Fe de Antioquia, porque necesitan todavía conseguir la plata, o porque los atracaron, o por cualquier cosa, para poder seguir. Pero son personas que están 3, 4 meses acá. Entonces también hay que pensar y posiblemente hasta generar acciones de persuasión en la medida de lo posible para que eviten esos riesgos que ya algunos de ellos les he mencionado. Entonces simplemente la invitación es siempre que hablemos, siempre que estemos o nos ubiquemos en un lugar de la vida es pensar que obviamente yo migro seguro, pero que también al lado mío hay una historia de vida, ¿sí? Y que muchas veces no comprendemos si ese señor que está al lado del metro, o ese que nos estaba limpiando el vidrio, o ese que nos está vendiendo el periódico El que hubo, fue un migrante que ha tenido que atravesar, pero con muchas capacidades y habilidades, pero es que no ha podido. Encontramos ingenieros químicos, médicos, profesores, de una cantidad de profesiones que no han podido ejercer. Entonces, la invitación es a ponernos en el lugar del otro. En este caso, yo me refiero hoy a la migración de la población migrante venezolana, porque pues, obviamente es mi foco de trabajo, sin embargo los retos y desafíos en términos generales de la migración. Hoy está llegando mucha persona de Ecuador, también de Perú, que están tratando de pasar y de cruzar hacia los Estados Unidos y eso genera pues unos desafíos importantes a nivel de ciudad. Entonces la invitación es cuando escuchemos términos despectivos, xenófobos, pues no entrar en el juego de esa xenofobia, porque también nosotros los antioqueños y también los paisas los vivimos. Cuando salieron del país a todas las mujeres las consideraban prepagos, entonces éramos hipersexualizadas, entonces si tocábamos inclusive otro departamento de otra ciudad de esta paisa prepago, o los antioqueños, hombres, todas son unas neas, todos son unos todo lo que ha pasado. Entonces, sí, sabiendo que nosotros también hemos sido víctimas de todos estos ejercicios, pues procurar generar acciones de mayor empatía hacia el otro y de reconocimiento a ese sufrimiento también que tienen muchos de ellos. Bien, gracias Ana María, pues ella nos introduce también muchísimos más temas que pues tienen también mucho de largo y de ancho, pero pues esta es la posibilidad también de ir hablando de cuáles son esos factores protectores que tenemos en esa migración ordenada, regular y segura, y que pues hablamos de una experiencia muy particular de quienes estamos aquí, bueno, como la mitad de los que estamos aquí, que trabajamos con el tema de la población migrante proveniente de Venezuela, pero que también son esos retos, esos desafíos, pero también esos factores de protección para quienes de pronto
en esta pregunta que hizo Alejandro, en esa perspectiva de muchos o en ese proyecto de vida que hay de migrar, que es importante para que lo puedan tener en cuenta. Con esto entonces vamos a ir dando paso a este otro lado de la academia, también muy importante, y para esto entonces para Paula Andrea, y pues quiero como hacerte como la pregunta para que también ya pues nos vas contando de ti y de esta posibilidad de conversar. Hablamos de que algunos sectores de la academia pues han sido como tímidos en la medida que pues no, en una mediana forma se han involucrado en todos estos temas de abordar los fenómenos migratorios, ¿cierto? Desde el estudio, desde la academia, aunque hay algunos avances tímidos que se han estado haciendo, por lo menos que hemos logrado identificar, de pronto también nos falta conocer un poco más y eso también es otro reto, también hay que estar poniéndolo más en la opinión pública, creo que la academia también tiene ese papel importante, pero entonces, migratorios que nos acontecen, pues, ¿cómo se podría involucrar más esa academia para contribuir y entender y impactar positivamente ese tema de la movilidad humana? Gracias, buenas tardes. Yo fui estudiante de pregrado como muchos de ustedes hace muchos años. Voy a decir, a finales de los 90. A finales de los 90, un ser estudiante de la Escuela de Idiomas, quienes hayan sido parte de esa generación recordarán que nuestra formación en lenguas, ahí lo voy a ir vinculando, bueno, voy a hacer un paréntesis. Mi lugar de enunciación para responder a la pregunta de la Lila va en el sentido de mi identidad como egresada de la escuela, profesora de la Escuela de Idiomas, persona que se fue en intercambio, o no de intercambio, sino que se fue a estudiar por fuera, y ahora en mi rol en la Dirección de Relaciones Internacionales. Ahora con ese paréntesis voy a volver many years ago, hace todos estos años, para hablarles de la tradición en la formación de lenguas en ese momento, muy inspirada en Europa y en Norteamérica, pensando en que la gente aprendía lenguas y en ese sentido los licenciados en formación como yo aprendíamos, preparábamos a las personas para que aprendieran una lengua para que viajaran. Entonces la idea de las lenguas estaba bien vinculada a la idea de la migración, especialmente teniendo en cuenta que durante los años 90 padecimos una fuerte oleada de violencia en Medellín. Y eso motivó, como ya lo han dicho mis colegas aquí, una expulsión de las personas. En ese orden de ideas había una idea siempre presente en las aulas de idiomas, habrá quienes difieran, de querer estar en otra parte, no querer estar en Medellín, aprender las lenguas para además parecerse al otro norteamericano, al otro francés, generando unas identidades, a mi modo de ver, muy problemáticas. Sobre esa idea quiero volver en un ratito, pero bueno, luego yo de haberme graduado, obviamente como tantos de ustedes, porque ya se les vio en la cara que quieren irse a viajar, y que en parte también por eso están en la Escuela de Idiomas, porque ya lo he visto con mis estudiantes. Fui lo suficientemente afortunada para estudiar, para trabajar en la universidad como profesora vinculada a través de una convocatoria especial que vinculó profesores muy jóvenes y que tenía como compromiso, pedía como compromiso tener 2 años para vincularse a un programa de doctorado. Y en ese momento, pues listo, ingresé a la universidad en el 2003 y al año siguiente algunos colegas como Jaime y yo nos fuimos en una beca Fulbright a Estados Unidos. Era mi primera vez en 2004, o sea, yo no había tanta movilidad al extranjero en la Escuela de Idiomas, curiosamente, en ese momento,
para los estudiantes. Eran muy pocos los que tuvieron antes de graduarse la oportunidad de ir al extranjero. Mi oportunidad fue siendo profesora. Fue una experiencia difícil. En ese momento la Dirección de Relaciones Internacionales, de la cual me hago cargo ahora, estaba fortaleciéndose en el acompañamiento a la movilidad de estudiantes, porque tampoco era que hubiera tanta. La consolidación que tenemos de esa dirección al día de hoy, comparado a ese momento, es abismal. El acompañamiento en ese momento que tuve para una movilidad segura se dio especialmente por parte de Fulbright. Yo creo que gracias a esas experiencias como la que yo viví siendo estudiante en un contexto extranjero donde no se hablaba mi lengua materna, me ayudó mucho a desarrollar un gran sentido de la empatía y de la alteridad. Esa sensibilización es una que uno se trae como educador, como educadora en mi caso, y que me ha inspirado mucho a trabajar desde una perspectiva de la interculturalidad. Y creo que ustedes la pueden ver, inspira mucho del trabajo académico que se hace en la Escuela de Idiomas y ahora incluso desde la Dirección de Relaciones Internacionales, desde antes de que yo llegara allí. Eso ha sido un trabajo conjunto entre la dirección, la Escuela de Idiomas y otras unidades académicas. Yo creo que ahora que hay mayor movilidad de estudiantes, otra es la realidad. Hay una comprensión mayor de las experiencias de profesores y de estudiantes, de cómo nos toca en nuestra individualidad. Y ahí entonces se han venido desarrollando diferentes programas para el acompañamiento a los estudiantes que van en movilidad o que llegan en movilidad entrante. Ahora bien, esa no es la única forma en que la Universidad de Antioquia ha tratado el tema de la migración. Cuando yo estaba como estudiante en Estados Unidos, parte de esa sensibilización la hizo mi trabajo de investigación de doctorado, porque si bien no estudié la migración, mi investigación tocó mucho temas de migración, porque hice una etnografía con comunidades extranjeras en una institución educativa para explorar su experiencia navegando un sistema educativo extranjero para todos, desde sus diferentes culturas. Allí, en mi investigación usaba dos términos que tal vez no tienen equivalencia total en español, y es la de migrante y sojourner. Sojourner, que viene del francés, es aquella que se refiere, porque se distingue de la migración transitoria, que podríamos hablar de lo que yo hice en Estados Unidos. El sojourner es el que está en otro país para un propósito muy específico y sabe que regresa a su país. El migrante, que en el caso de mi investigación fue con muchos mexicanos que habían sido casi que expulsados de sus países en Centroamérica, era una experiencia de exclusión, particularmente en términos lingüísticos y culturales. Todo esto, esa experiencia de estar por fuera, es una que nos ayuda mucho en nuestro regreso y que me hace que me sorprenda en mi experiencia de regreso a Colombia hace años, de nuestra falta de empatía como colombianos cuando yo veo cómo somos marcados por fuera. Yo lo fui. Mi esposo, menos mal esto no está quedando grabado, mi esposo se llama, por eso lo digo, mi esposo se llama Pablo y con frecuencia cuando lo presentábamos le decían, oh, like Pablo Escobar. Esa era siempre el referente, que nos pidieran coca constantemente y que hubiera, y en mi caso como latina, morenita, y ya lo decía Ana María, hipersexualizada solamente porque me veía mexicana o de más allá de México, de alguna parte. Yo creo que uno de los retos para nosotros como academia es justamente incluir en nuestros currículos
un componente muy importante y es el de la interculturalidad, el enfoque intercultural. Que no es afortunadamente nuevo para nosotros en la Escuela de Idiomas, que puede ayudar en esa sensibilización. Por otro lado, creo que la academia en general no es necesariamente tímida. Aquí les hablé de una experiencia personal en conexión con lo que ya se ha venido haciendo desde la Dirección de Relaciones Internacionales, incluso porque aquí están mis compañeros, se los presento, están por allí muy callados, arriba de Jaime, y ellos, María es una de ellas que acompaña individualmente a los estudiantes, dándoles asesoría para que preparen una movilidad segura, porque realmente somos muy vulnerables, sobre todo si venimos de familias que no han viajado al extranjero, como fue mi caso. Por el otro lado, desde la academia, con la investigación se aporta mucho. Nada más aquí, ahora mencionabas el INER, desde el INER y la comprensión que tienen que nos han ayudado a construir de territorio, una noción multiescalar del territorio. Esto nos aporta elementos, además del trabajo que hacen facultades como la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con estudios internacionales e incluso con el trabajo que hacen en el consultorio jurídico, donde han acompañado a decenas y decenas de migrantes venezolanos con acompañamiento personalizado y también con charlas informativas, no solamente para nuestros vecinos venezolanos, sino para otros que transitan el Darién. Quería terminar mi intervención contándoles otra historia, esta muy cortica. Hace como 2 semanas tuve la oportunidad extraña, porque no me la esperaba, de participar en un congreso panamericano. Congreso panamericano que organizó la Cancillería. Allí estaba acompañando al rector. Era un congreso de diputados, senadores, congresistas de todas las Américas. Había representación de Canadá, de Estados Unidos, de varios países de Centroamérica y de Suramérica. Y del sector educativo, básicamente estábamos el rector y yo, y la rectora de otra universidad colombiana. No había nadie más. Eso es lo que para mí fue muy extraño, verme allí en un contexto tan distinto. Pero fue muy enriquecedor para mí entender, bueno, hay un asunto por aclarar allí, y es que estos congresistas eran todos de corte progresista. O sea, allí la derecha no estaba, ni la ultraderecha estaba representada en el evento. Allí hubo algo muy interesante, y es que parecía que todos hiciéramos parte del mismo país. Compartimos los mismos conflictos, las mismas tristezas. Los 3 temas que se abordaron en el Congreso fueron 3 que nos unen mucho, que son democracia, paz y cambio climático. Todos estos 3 temas tocaron el tema migratorio y se puso como tema para la próxima versión del Congreso el año entrante, porque es un tema que compromete los gobiernos de todos los países de la región y que no se puede entender solamente sobre la migración en Colombia, la migración en Perú, la migración en Estados Unidos. Fue muy interesante ver cómo los congresistas que había de Estados Unidos, eran 3, de origen latino, comprenden y apoyan a todos los refugiados, inmigrantes que llegan a Estados Unidos, como los padres de ellos, incluso uno de ellos mismos, y que ven la importancia de, ellos incluso han estado en el Darién, para tratar de comprender la migración como en su integralidad, y cómo allí, para entender la migración, debemos entenderla en una noción multiescalar, en toda la región, en todo el territorio, porque es un problema que nos toca a todos, incluso teniendo en cuenta la victimización de muchos de los migrantes que pasan por nuestros territorios.
rector de de nuestra universidad hacía un llamado muy especial, y es que esas conversaciones que se hacen desde un sector, el gubernamental, tengan en cuenta la academia para justamente articularnos. Digamos que yo creo que la academia no ha sido necesariamente tímida en tratar el tema de la migración. Posiblemente nos hace falta un mejor ejercicio, no voy a decir mayor, pero un mejor ejercicio en la apropiación social del conocimiento que generamos en las universidades, de manera que este conocimiento no quede solamente entre nosotros, sino en la comunidad en general, por un lado, y que podamos establecer alianzas, por ejemplo, con la Cancillería, y ver cómo podemos colaborar y sumar esfuerzos. Gracias. Bien, muchas gracias. Paula, muy importante estas apreciaciones de la profe, y me quedo con todo el tema de esa perspectiva intercultural, con la empatía y con la alteridad, ¿cierto? Que eso nos permita también ir avanzando en estos ejercicios. Uno, para ir pensando en esas posibilidades de acoger, como lo mencionaba Ana María, pues porque entonces en este momento también estamos como en esa doble perspectiva, ¿cierto? De esto que estamos acogiendo los migrantes que están llegando a nuestro país, pero también en esas perspectivas de las que tienen muchas de las personas que tienen pensado también salir de nuestro país a buscar también otras y mejores oportunidades. Conversemos ahora con Ángela Ramírez. Les mencionaba ahorita, pues es estudiante de décimo semestre, y bueno, ya también como a puertas de enfrentarse a otras situaciones. Ángela, en tu rol de estudiante, ¿cómo percibes la experiencia, la vocación e imaginarios migratorios de la comunidad estudiantil? Pues un poco también aquí en ese sondeo que se hizo ahora nos va dando luces. ¿Y consideras que los estudiantes tienen interiorizado en sus proyectos de vida factores protectores para una migración segura? Bueno, buenas tardes, primero que todo, para todas, todos aquí presentes. Como lo dijo ella, yo soy Ángela Ramírez, no soy de aquí de Medellín, vengo de un territorio indígena en Vera Chamí, ubicado en Río Sucio, Caldas. Entonces, como muchos de ustedes, también he atravesado esta experiencia de estudiante foránea, llamémoslo así. En este momento, digamos que más que en representación de la comunidad estudiantil, también estoy en representación de esas personas que han tenido que irse de sus territorios, pero en este caso de una manera también voluntaria, ¿cierto? Muchos de los que estamos aquí hemos venido precisamente porque hemos escuchado de la Universidad de Antioquia como una de las mejores universidades y queremos ser parte de ella, ¿cierto? Ser egresados y egresadas de aquí. Entonces siento que estamos dentro de un privilegio por haber tomado esa decisión, pero que al ser voluntaria no deja de ser difícil tampoco, ¿cierto? No es lo mismo pues estar en una tierra donde te acoge tu familia, tus amigos, tu comunidad misma, a pasar a otra. Y también me sumo a lo que dice Paula, porque me ha tocado mucho el tema de la interculturalidad también, ¿cierto? Más que de manera apasionada, ha sido por los espacios interculturales y diversos en los que me he movido, donde se siente la diferencia de pertenecer a otra parte, ¿cierto? A otra parte, a otro movimiento, ¿cierto? A otra comunidad. Entonces, como lo decíamos, la migración se presenta hacia afuera, pero también se está presentando mucho al interior de Colombia y al interior de una misma ciudad. Y que cómo hemos actuado nosotros y nosotras frente a eso. Hemos sido muchas veces los niños nuevos, como decía el poema, pero también hemos sido los y las niñas nuevas, viejas, que hemos recibido a esas personas. Entonces yo creo que en muchos espacios he sido la niña nueva, que me he sentido en muchos casos adoptada, pero también no, pero tampoco, ¿cierto? De pronto
estigmatizada porque, como lo decía ahorita, se crean unos estereotipos, depende a la comunidad que participemos y seamos parte, ¿cierto? En este caso, ser de una comunidad indígena, se han creado unos mitos, unos estereotipos. Entonces, ¿cómo llega una a romper un poco con eso, ¿cierto? Con el tema de las culturas y que se convierta a algo positivo, ¿cierto? Entonces, quería como contarles un poco de eso, de mí. Soy artista teatral, tengo 3 gaticos, me voy a graduar, no sé qué voy a hacer con mi... mentira. Pero sí, aquí estamos. Bueno, les quería comentar un poco, como decía en el flyer, hace 2 años tuve la oportunidad de hacer un intercambio a Estados Unidos con la Universidad de Arizona y bueno, también me movieron muchas cosas, siento que fue una experiencia muy enriquecedora, pero a la vez difícil, como siento que muchas personas la han tenido, por el mismo tema de los estereotipos que se encuentran frente a los y las colombianas, ¿cierto? Y como tal, a las y los latinoamericanos. Entonces, el llegar allá, primero una piensa que porque tiene el idioma, pues se va a defender muy fácilmente, pero no es tanto así. Y la primera sensación o experiencia que tuve fue precisamente con esa, como también nos rechazamos entre nosotros y nosotras mismas siendo latinoamericanas, porque había gente de acá, de México, muchísima gente de México, que sabían que yo no era de allá y aún así pues se mantenían hablando inglés cuando sabían que yo estaba tratando de hablar en su inglés de allá tan rápido y pues simplemente no hablaban el español, no sé por qué. Sí, y yo les preguntaba que si hablaban español y me decían que no, ¿cierto? O en muchas tiendas tratando de comprar algo y ellos se hacían los que no me entendían mi inglés y al final se despedían en español. Entonces era como, ven, entonces eso lo lleva mucho a una a reflexionar como en la empatía, ¿cierto? Entonces, hablando como este tema de migración, muchas experiencias también me movieron porque tuvimos la oportunidad de conocer la frontera entre Estados Unidos y México y yo creo que fue una de las experiencias más difíciles porque nos mostraron cómo es el paso por ahí, ¿cierto? De los inmigrantes, de cómo todas las trampas que se tienden alrededor de eso. Nos mostraban, pues digamos, fosas comunes, también lo que hacen las patrullas fronterizas frente a ese fenómeno. Nos contaban, por ejemplo, que si veían a alguien cruzar la frontera y estaba la patrulla fronteriza por ahí, dejaban que corrieran cierta distancia y que luego se iban a perseguirlos, pero solo como por cansarlos. Y eso es zona desértica completamente. Entonces, imagínense uno con la frontera atrás, con sed, y que lo dejaran llegar hasta una parte y ya, ahí no se sabe más qué ocurre con esa historia, ¿cierto? Que yo creo que muchos y muchas ya le podemos entender. Eso me movió mucho porque era transitar por los caminos por donde pasaban los migrantes y era encontrar su ropa, sus zapatos especiales que debían conseguir para no dejar huella en la arena, las cruces en el camino, ¿cierto? Nos contaba una compañera que también estaba en la experiencia que una de sus hermanas se había ido y no habían pues, tenido comunicación como en 6 meses y no volvieron a saber de ella como en ese tiempo. Entonces es bien difícil, que la pone mucho a una reflexionar si pues se le ha pasado como por la mente tomar ese tipo de decisiones de irse por ahí. Entonces fue bien complejo por todas las historias, por el mapa que nos dibujaban de ese entorno, de cómo el agua que muchas organizaciones van y dejan en estos caminos también son manipuladas por las patrullas para pues ponerles algo y que los inmigrantes no avancen. Eso es como lo que decía, que sí hay que reflexionarlo mucho,
¿cierto? Hablaba con mis compañeras porque fue una beca para mujeres latinoamericanas, indígenas y afros, y muchas contaban que se querían quedar y que muchas de esas becas son aprovechadas no por mucha gente, pero sí por un porcentaje para quedarse. Y lo discutíamos y precisamente hablaban como de las situaciones que habían en su país, que no es ajena a nuestros países, de por qué la gente se quiere quedar o por qué la gente está migrando, ¿cierto? Que ya hace parte de unas políticas públicas estatales que nos están dando. Pero todo lo veíamos como muy imaginario, no, pues tenaz uno quedarse acá y qué va a pensar pues la universidad, que no sé qué, la familia, cómo se hará todo ese tipo de contactos. Y todas decíamos como no, jamás, ¿qué tal? ¿Y cómo les parece que a la hora de regresarnos se perdió una chica? Y pues nos dimos cuenta que se había quedado, ¿cierto? Entonces como pues nos sorprendió muchísimo, algunas que no teníamos eso en la cabeza, pero otras ya sabían que es una posibilidad, pero que no es la mejor, porque después de eso se desatan otra serie de acontecimientos, llamémoslo peores, ¿cierto? Una chica que no hablaba inglés, afro, todo lo que puede pasar allá si no tiene como unos consejos o no sé qué le pasaría como por su mente en ese momento. Frente a la timidez de la academia, pues no sé tampoco cómo se esté manejando eso, pero yo en realidad me sentía muy acompañada por la academia, tanto de acá como la Embajada de Estados Unidos. Siempre hubo un acompañamiento constante, unos consejos antes, durante y después de llegar. Entonces, creo que también es ese sentido de pertenencia que hemos desarrollado los estudiantes de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Pero que, como lo mencionaban ahorita, no falta quien con la posibilidad de tener un segundo idioma, un tercer idioma, lo piense y sea pues una alternativa para sus vidas, pero es como la invitación a eso, a asesorarse, a asegurarse y a tomar buenas decisiones. Muy bien. Hola, hola. Muchas gracias, Ángela. Importantísimo este mensaje para quienes tienen en mente también salir. Creo que ahí entonces en el asunto no es que sea tímida, es una oportunidad y es un acompañamiento que da la universidad. Puede que tal vez no está tan visiblemente socializada. Creo que eso es un importante trabajo que debemos hacer entre la cooperación, el Estado, también la academia, para que pues, las familias, pero también pues, los estudiantes puedan estar informados de la mejor manera. Con esto quería agregar algo a lo que mencionaba Ángela, unas cifras para darle paso a Cora, y es que el Sistema de Información para el Monitoreo de Fenómenos Migratorios se habla que colombianos detectados en la frontera con Panamá al corte del 30 de junio de este año, nos habla además que es una migración irregular, esta que se detecta entre el año 2020 y 2024, han detectado 36.683 colombianos. De esos, en el 2024 fueron 12.802, en el 2023 18.627, en el 2022 5.064, en el 2021 169 y en el 2020 21 colombianos detectados en esa frontera con Panamá. Y de esos, en lo que vamos corrido del 2024, se habla de que son 6.215 hombres, 2.017 mujeres, un 65% son adultos pues, en estas dos categorías, y un 35% son niños, niñas, adolescentes, ¿cierto? Son menores de edad, que equivale a un 35%, es decir, 4.480 menores de edad colombianos han cruzado la frontera con Panamá. Ahí entonces nos habla de un asunto importante, y es que pues, Colombia está en el ranking, esto pues en la frontera con Panamá, pero en la frontera con Estados Unidos, en la frontera sur, en lo que se está hablando Ángela, en 2023 cruzaron 156.077 colombianos. Y en 2024, el 30 de junio, van 63.011 colombianos que han cruzado la frontera, en la frontera sur de Estados Unidos. Y
claro, en ese momento Colombia está en el ranking del 6º país con más población, cruzando la frontera con Arizona. El año pasado estaba en el ranking, pues en el puesto número 5. Esto también nos va dando entonces esa posibilidad de ir pensando de, claro, hay un asunto de que hay que seguir generando esfuerzos y ustedes también tienen que seguirse informando para generar pues espacios para una movilidad segura, pues sobre todo una migración segura, ordenada y regular, porque es una forma de proteger también sus vidas. Con esto entonces vamos a conversar con Cora también en esta última parte para ir cerrando. También sabemos que muchos de ustedes tienen clase ahorita, entonces vamos a ir también cerrando con esto, pero pues por ser de última no quiere ser menos importante. Cora es la voz de los migrantes. Cora es una colombiana retornada a 2ª generación, ciudadana venezolana, pero pues también ya ciudadana paisa, ¿cierto? De todos estos ejercicios y estas posibilidades que han tenido las organizaciones de base comunitaria y que pues nos han también dado una muestra de toda la energía, de toda la capacidad, la resiliencia y la resistencia, pero también la valentía de quienes deciden migrar. Es muy difícil, es una decisión muy difícil, muy difícil. Eso no es tan a la ligera y bueno, son muchas condiciones las que hacen que muchas personas tengan que moverse y pues Cora, bienvenida también a este espacio, a esta universidad, bueno, a Medellín y a todo lo demás. Cora, cuéntanos desde esa experiencia migratoria, ¿cierto? ¿Cómo te ha acogido el territorio antioqueño? Pues en este caso que estás en Medellín, ¿cómo te convertiste en lideresa o gestora social y cultural? Y cuando decidiste salir, ¿qué fue lo primero que hiciste para procurar tu protección en ese tránsito que tuviste de Venezuela hacia Colombia? Gracias, Dalila. Buenas tardes. No se me vayan a dormir. Por ser la última, se me van a dormir. Bueno, chicos, primero voy a hacer una pausita antes de dar la respuesta, pero me generó una inquietud cuando Ana María preguntó que si conocían a venezolanos. Y yo decía, dentro de mi mente no vi que levantaran la mano ni un vecino ni un estudiante. ¡Wow! Me sentí en ese momento como que voy a decir, voy a ser paisa. Hijo de pucha, ¿qué pasó acá? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no levantaron la mano? ¿Por qué? Sí, ustedes conocen. Ustedes, cada uno de ustedes, han tenido un vecino venezolano. Cuando van a la tiendita, esa persona que te atendió es venezolana. O mínimo, sus padres vivieron en Venezuela y han tenido experiencia venezolana. La pregunta que me decía Dalila, cuando llegué hace 6 años acá, inmigré como venezolana, como una venezolana más, y encontré muchos desafíos importantes, relevantes, con el idioma, muchachos, con el idioma. Y preguntarán, pero habla español. Impresionante. El idioma fue complejo y en el territorio antioqueño, porque tienen unas palabras significativas, unas palabras, el coger, simplemente la palabra coger para nosotros, y escuchar a una niña de 6 años jugando chucha cogida y le dice, ve, cógeme. Dios bendito, esa niña de 6 años le está diciendo que la coja. No, niña, no hagas eso. Es una palabra común para ustedes. Cógeme acá, coge acá, coge. Impresionante. Simple, una cosa que para ustedes es común, para nosotros es un choque cultural en la mente de como madre y como ser humano, que teniendo una cultura en Venezuela y encontrar ese término, esa palabra, emocionalmente fue complejo. También el tema de la cultura. Antioquia es como Caracas, lo decía Ana María, por el metro, pero por el metro, muchachos, por el metro, porque el clima es diferente. El clima es
es algo, Dios, ¿qué es esto? La eterna primavera, como quien dice. Y llegué a un corregimiento, vine a entender que Medellín se compone por comunas, 5 corregimientos, adaptarme y conocer y entender esas diferencias de administración. ¡Wow! Es como complejo estar en otro lugar, es muy complejo y tocar puerta, ve, estoy acá, mírame, ¿puedo ayudar? No, eres venezolana. No, ya llegó la veneca esta. Hoy en día soy la venepaisa, orgullosa, porque lo vengo ejerciendo de mi arte y cultura y el baile y la danza. No bailo folclore venezolano, ahora me adapto al porro, la cumbia, el Atlántico. Conocer ese tema desde el baile, impresionante. Pero es por convicción, por decisión propia de conocer y entender mis raíces, porque mi padre es colombiano y yo soy colombo-venezolana. Pero más allá de colombo-venezolana, hoy me considero la venepaisa. Que me dicen, la venepaisa. Y es complejo porque vine a entender y conocer muchas cosas que me pasaron de primera mano. Como venezolana, ver que me cerraban las puertas, dije, venga, no, acá está pasando algo, no me funciona. Papá, no tengo mucha relación contigo, pero me acordé que eres colombiano. Vení, ¿me puedes ayudarme a la nacionalidad, por favor, para poder ahí camuflajearme? Logré tener la nacionalidad y muchachos, no saben qué pasó. A 43,000 hijos de padres colombianos le cancelaron la nacionalidad. Y entre eso estuve yo. Muchachos, la dificultad psicológica, durante 4 o 5 meses estuve en el corregimiento sin salir, porque decía, que me encuentran con esta cédula, me van a deportar, porque es un delito tener una cédula de identidad con falsa identidad. 4 o 5 meses que fueron de locura, porque me decían, te van a meter preso, vas a estar presa, te van a deportar. Dios, ¿qué hago? Tutela, recuperé mi nacionalidad. Y fue en la época, muchachos, de hace 2 años, cuando eran las elecciones. Muchachos, responsabilidad también, ¿no? Una responsabilidad de tener un documento que me permita tener un voto. Hijo de pucha, eso también es como que en mental y tenerlo en la responsabilidad. Soy una, quizás entre muchos. Y buscar otras alternativas. ¿Sí? Cuando logré tener mi nacionalidad colombiana y entender cómo es que se maneja el tema administrativo local en el corregimiento, decidí, bueno, voy a empezar a apoyar en la economía informal porque tengo un emprendimiento y muchos de nosotros como migrantes venezolanos no teníamos un documento que pudiéramos estar en una empresa. ¿Y qué hacíamos para sobrevivir? ¿Qué optamos? La economía informal. La economía informal, porque de primera mano, digo, no puedo trabajar en una empresa, soy readaptadora social, aquí se le llamaría trabajadora social, administradora de recursos humanos y comunicadora. Entraba a esta universidad y le decía a Alejandro, esta universidad me hace recordar mucho la universidad. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y estudio. Y cada día más me sigo capacitando, cada día más quiero entender y conocer cómo es el tema antioqueño, porque yo creo que Antioquia es muy distinto que Cali, que Barranquilla. Fui una vez a Barranquilla y no, pues que la gente de acá es muy regionalista, es muy
comprimidos con ellos mismos, cerrados, pero ha sido un trabajo durante estos 5 años donde me hago conocer y empiezo, esas personas no me identifican pero cuando decía Ana, un venezolano ha cometido un delito, no, es él venezolano, él, no los venezolanos, no me identifican, no nos identifican, porque mientras que es él el que está cometiendo el delito, hay muchos más que están cometiendo muchas cosas positivas para las personas, para el territorio. Ejemplo, está mi persona. En el corregimiento de San Antonio de Prado y en Antioquia, y aparte las organizaciones de base comunitaria como Colbens, en Venezuela estaba una colonia de alemanas y nosotros decimos, ¿por qué no crear una colonia de venezolanos en Colombia que nos una, ¿cierto? Y replicar eso que sucedió en Venezuela como colonia de alemanes acá. Y eso nos abre la oportunidad de conocer las culturas. Y quiero cerrar con que me siento agradecida con las personas que me cerraron las puertas. Hoy en día y antes reprochaba y decía, no, pero ¿por qué? Pero hoy veo atrás y digo, wow, gracias por cerrarme la puerta. Porque si no me la hubieran cerrado, no hubiera buscado otra alternativa. No hubiera buscado otros caminos. Y son lecciones aprendidas, lecciones que nos marcan la vida para yo contarle a mis nietos, a mi hija, y darle esa fe de esperanza, desde decirle que nosotros somos esa semillita de mostaza que puede cambiar el destino. Y hoy en día mira las cantidades que dicen nuestras compañeras. Hoy en día me pregunto esto, que soy colombiana también. Y hoy viendo el periódico, y digo, ¿será que me va a tocar también migrar como colombiana? Porque ya migré como venezolana. Y hay días que me pregunto, y quiero, o sea, tengo el sentido de pertenencia de quedarme y conocer y entender, como les decía, ya, Ave María, hombre, me sale allí el tema. Pero es difícil, es complejo. Entonces ahí le dejo la reflexión, chicos. Sigan estudiando y piensen mucho el paso a seguir. Y cuando se encuentren una puerta cerrada, busquen otra alternativa. Gracias. Muy bien, gracias Cora por este mensaje tan importante también para todos y para todas. Antes entonces de cerrar, ¿hay alguna pregunta que tengamos? Tenemos 1 minutico, 2 minuticos para alguna pregunta del auditorio, algún comentario. ¿Todo está claro? ¿Vamos contentos? Entonces ya van para clase. Bueno, muy bien. Con esto entonces, pues agradecer mucho la posibilidad de escucharnos. Les decía que este es un tema ancho y largo que requiere también de muchas más sesiones para conversar y pues muy seguramente podamos ir sacando como también esa posibilidad. Hay un esfuerzo que está haciendo el Estado colombiano también de acoger, de integrar. También hay un esfuerzo importante que hace la cooperación internacional para seguir acompañando y fortalecer las capacidades que tiene el Estado, pero también hay un ejercicio muy valioso, muy valiente de la sociedad civil, no solamente de las personas colombianas, sino también de las venezolanas, que también se van integrando a este ejercicio de nuestras formas como sociedad civil,
de organizaciones de base comunitaria que con sus liderazgos, con sus nuevas formas de entendernos como sociedad, pues nos van permitiendo también irnos construyendo en esa integración y esa cohesión social, pero que también hay una academia que le apuesta desde esas formas interculturales, de la empatía, pero también de esas posibilidades de entendernos también como ciudadanos del mundo. Creo que eso es un gran, importante ejercicio que hace la universidad, y pues que este espacio de conversar y que nos podamos escuchar también para quienes trabajamos en este ecosistema de la gestión de la migración en la ciudad, pues también nos permite ir acercándonos a ustedes, pero que ustedes también se acerquen a nosotros, a este ejercicio también que estamos, y pues esperamos poder seguir conversando más adelante. Muchas gracias. Sí, Jaime. Solo darle las gracias a todos y a todas por estar acá, a los profes y a las profes que vinieron con los estudiantes. Muchas gracias también por haber decidido venirse para acá con sus estudiantes, muy chévere. Agradezco a todos, me parecía muy interesante ver cómo se analiza el tema desde diferentes ángulos. Eso me parece que es muy interesante, porque demuestra cómo el tema tiene diferentes formas de verlo. Nosotros allí estamos con Diana Parra y con Laura, ellas dos. La profe Diana es la nueva coordinadora de Relaciones Internacionales en la escuela, y Laura la asistente. Nosotros vamos a tener ahorita en estos próximos 3 años un programa bastante intensivo para la movilidad. Y ahorita cuando Ángela hablaban, yo decía, Dios mío, qué cantidad de retos los que tenemos. Pero bueno, yo también lo que veía aquí era unos grandes aliados de diferentes entidades y de aquí de la misma universidad, unos grandes aliados que vamos a tener para todo el programa de movilidad que vamos a impulsar. Informarles que nosotros hemos estado trabajando también con la Cancillería en la traducción de documentos de ayuda a los migrantes. Hay textos, hay información que necesitan los migrantes, por ejemplo, los haitianos que pasan por el Darién y que necesitan alguna orientación en sus lenguas. Y nosotros desde la agencia hemos venido haciendo un trabajo con la ayuda de la Vicerrectoría de Extensión, que allí está Carolina, que nos han dado recursos para hacer traducciones en diferentes lenguas de esos documentos que necesitan los migrantes para hacer digamos, para al menos solucionar algunas necesidades básicas. Entonces, también contarles sobre eso, y que, como decía Dalila, esta es una de las acciones dentro de muchas que vamos a seguir emprendiendo, que aquí está todo el equipo de Relaciones Internacionales. Estoy seguro que vamos a seguir trabajando en esto, y nomás agradecerles a todos. Yo quedé muy emocionado, pensé en muchas cosas, muchas historias que hay, y cómo lo que ahorita están viviendo muchos venezolanos me hace recordar de lo que vivieron mis familias cuando en los 80s se fueron ilegales, o no ilegales, irregulares para Estados Unidos, y que ellos empiezan a contar sus historias y se ponen a llorar por la cantidad de cosas que cuentan que les sucedieron. Entonces, un llamado a la solidaridad y un llamado a vernos allí en estas familias que están sufriendo tanto, pero también que eso sea una oportunidad para pensar qué tipo de migrantes vamos a ser nosotros en el futuro y cómo lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, el principal mensaje que les queríamos dejar a la comunidad universitaria con este conversatorio es muy simple, y es autocuidado. Es que se cuiden al momento de atravesar una frontera. Los jóvenes, población entre 15 y 30 años, están en triple riesgo de trata de personas, de tráfico, de explotación sexual, comercial y laboral. Entonces, atravesar una frontera exige ante todo autocuidado, pero pensemos que las fronteras, antes de ser un lugar trazado en el mapa, es un lugar que tenemos aquí. Entonces, la invitación al autocuidado, y espero este espacio les haya dado pisticas para ello. Reitero mi agradecimiento por la asistencia y les deseo una bonita tarde.